A esta hora de la mañana damos la bienvenida a Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa. Ministro, buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Ayer se realizó ya una audiencia en la Corte Constitucional por las demandas en contra del acuerdo que regula el uso progresivo de la fuerza, que fue impulsado por usted. ¿Cómo vio la audiencia? Y quisiera analizar con usted las objeciones que se siguen haciendo al decreto. Lo más importante del acuerdo ministerial presentado y publicado en el registro oficial, lo que se trata es de racionalizar, establecer un procedimiento proporcional al uso de la fuerza y que está respaldada por las leyes. Yo diría que este acuerdo ministerial no es otra cosa que operacionalizar todas las leyes que tiene el país: la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado. Todas estas leyes confluyen en la necesidad de tener un uso racional para el empleo de las Fuerzas Armadas, y no solamente en el orden interno, sino también en el orden internacional. Si nosotros recurrimos, por ejemplo, hay que considerar que el 425 de la Constitución establece la jerarquía de los diferentes documentos para el tratamiento de estos temas y de todos los que corresponden al país. También están las leyes internacionales, y Naciones Unidas podemos ver que establece en primer lugar operaciones de paz, en donde el Ecuador ya ha formado parte. Tenemos más de 70 efectivos que han cumplido y están cumpliendo misiones en el exterior. Y la otra es, si vemos en la gráfica, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que Naciones Unidas, los derechos humanos de Naciones Unidas para el empleo de la fuerza y del uso de armas de fuego para quienes están en funciones para hacer cumplir la ley. Si Naciones Unidas establece con derechos humanos, yo creo que es una gran referencia. Y está el acuerdo ministerial se desarrolló en base a esos principios y acuerdos. Exactamente, es un acopio de lo que dice la normativa internacional y luego las leyes nacionales. Y no podemos quitarle funciones al presidente de la República, que él tiene la facultad, artículo 164, de determinar un estado de excepción. Y también es una atribución presidencial ordenar el empleo de la policía y de las Fuerzas Armadas, como hemos vivido en estas últimas épocas, inclusive por la emergencia que estamos todavía viviendo, la pandemia, emergencia sanitaria. Se dispuso el empleo de las Fuerzas Armadas. Y nos empleamos en Guayaquil con la Fuerza de Tarea Conjunta, es un gran ejemplo, en estado de excepción. Y el presidente de la República tiene las atribuciones. Por otro lado, el artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece cómo va a haber la complementariedad, porque se dice, claro, no es materia de defensa nacional porque no hay enemigo. Claro que sí, en el orden externo eso es, en el orden interno no hay enemigo, pero sí hay agresiones agravadas que se presentan por situaciones de extremistas que pretenden agravar las situaciones y obtener sus objetivos mezquinos en contra del Estado y del patrimonio del Estado, en contra de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo determinar que ese tipo de situaciones se están presentando? Es decir, ¿cuál es el criterio con el que se evalúa esa situación para que entren a actuar las Fuerzas Armadas y empiecen a aplicar este acuerdo ministerial y el uso progresivo de la fuerza? Exactamente. No estamos regulando al personal civil. El acuerdo ministerial es para administrar a las Fuerzas Armadas, que como ministro de Defensa es mi responsabilidad. En este sentido, se puede dar diversos niveles, comenzando 5 niveles, comenzando por el nivel más bajo. Tenemos un gráfico. Un gráfico que explica perfectamente. El primer nivel, por ejemplo, es un estado de riesgo. Simplemente 4 derechos más que los que el presidente de la República determina. Por consiguiente, se puede manifestar, se pueden expresar una resistencia, que tienen derecho, es constitucional. Pero si es que esta situación de riesgo pasa a ser una resistencia pasiva, una resistencia ofensiva, y si pasa a ser una resistencia agresiva, agravada, llegamos al 5.º nivel. Solamente en el 5.º nivel se emplearían las armas de fuego, según hemos visto los principios básicos de Naciones Unidas. No significa como maliciosamente
se pretende decir que los militares salen a usar las armas de fuego. Eso es completamente fuera de la realidad, fuera de la lógica, fuera del uso racional, del uso diferenciado y lo que llamamos del uso proporcional de la fuerza. Entonces, hay dos cosas aquí que habría que ponerlas sobre la mesa. Primero, que digamos, la activación de este acuerdo solamente entra en operación cuando hay un estado de excepción, no en una, digamos, protesta social a la que el pueblo ecuatoriano tiene absoluto y total derecho. Así es. El día de ayer tenemos un buen ejemplo. Es una situación de riesgo latente. Una gran cantidad de trabajadores del IES se manifestaron pidiendo reingresar al IES. La presencia policial no hacía falta, simplemente estuvieron presentes, observaron. Eso puede irse incrementando, si fuera el caso, a un diálogo, a una persuasión, es decir, va incrementándose en función de las manifestaciones, en función de cómo se vaya la resistencia incrementando. Pero si es que se llega, por ejemplo, a querer o a quemarle vivo a un policía, o a incendiar vehículos blindados de las Fuerzas Armadas, a atacar un cuartel como fue en el mes de octubre, bueno, no solamente es el uso legítimo de la fuerza, de autodefensa, sino la obligación de hacer cumplir la ley y de hacer respetar. Esto digo en situaciones de excepción y en apoyo a la policía, porque la misión de orden interno no es militar, es policial. Pero cuando se exceden de los límites del control de las capacidades policiales, ordena el presidente de la República, estado de excepción y complementariedad, apoyar a la Policía Nacional. En esas circunstancias, racionalizadamente, proporcionadamente, uso de la fuerza. Pues estamos mirando imágenes de quizás el evento que de mayor referencia nos puede servir, y es lo ocurrido en octubre del año pasado, en donde se pasó de la protesta social a actos vandálicos, al tema que se puede determinar como sedición. Y terrorismo. Se quemó el edificio de la Contraloría, hubo ataques a los medios de comunicación, hubo el uso de armas caseras que también son letales, que también podrían ser letales, y es más, que causaron daño a miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, pero también a ciudadanos comunes y corrientes. Del otro lado también sucedió lo mismo, se produjo este enfrentamiento. Hasta ese momento no había esta regulación. Hoy, digamos, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo lo catalogaría usted? Había ya establecido en el Manual de Derecho para las Operaciones Militares desde el año 2014, pero el mes de octubre lo que nos permitió es observar la realidad. La responsabilidad de defensa es establecer cuál es la realidad y cuál es la perspectiva que se tiene. En esa medida tuvimos que actualizar para ver cuáles son las leyes y cómo se debe mejorar, y que no sea solamente de conocimiento militar, tiene que ser de conocimiento público. Por esta razón se pidió la publicación en el registro oficial, de tal manera que sepa la población civil cuáles son las circunstancias en las que pueden manifestarse, cuáles son sus derechos. No regulamos a la conducta, al comportamiento civil, porque no es nuestra función. La ley es la que regula el comportamiento y la conducta social, pero tienen que saber en qué está previsto, qué está esperándose, y que las Fuerzas Armadas, en primer lugar, sepan cómo actuar en el quinto nivel, cuando ya esté agrediéndose en forma terrorista, en forma agravada, una resistencia que no es suficiente el diálogo, que no es suficiente la persuasión, que no es suficiente la verbalización, y que hay necesidad del uso de la fuerza. En estas circunstancias, entonces, pueden los militares tener uso de la fuerza. Hay que recordar que en el mes de octubre nadie utilizó un arma de fuego, nadie. Pero esas circunstancias fue de que se exagere y se abuse de la libertad, de los derechos, a la resistencia que se tiene, y pasen a vandalismo, pasen a atacar, no solamente con armas caseras, utilizaron explosivos. En este canal se lanzaron explosivos y se incendiaron instalaciones. Eso no es resistencia pasiva, eso es una agresión, es un acto de terrorismo. Y no pueden simplemente salir a conversar, y las Fuerzas Armadas salir a persuadir de que no hagan eso. Ahora, dentro de esta regulación, ya digamos que estamos en esta situación de nivel 5, ¿cuáles son los límites que dentro de ese nivel 5 tienen las Fuerzas Armadas? Porque pueden usar armas de fuego, pero eso no quiere decir que pueden salir a matar.
Por supuesto que sí, es una gran pregunta. El hecho concreto está en que el artículo 164, cuando dice el estado de excepción, empleo de las Fuerzas Armadas, se está limitando a que el estado de excepción es para reducir la intensidad de la violencia y evitar que se expanda la violencia en esa situación de crisis agravada que se tiene. Eso mismo funciona en las Fuerzas Armadas. Tiene un comando militar en todas las unidades para el empleo de la fuerza, para únicamente reducir la intensidad de la violencia. En otras palabras, si se está atacando a un cuartel y se quiere tomar el rastrillo de las armas, de los explosivos que existen en el cuartel, lo más lógico es que utilicen el arma de fuego a quien está buscando tomarse los explosivos, tomarse las armas, que imagínense lo que podría ser el momento en que salga a un tumulto, a un amotinamiento con explosivos y con armas de los militares. Es decir, en esas circunstancias, la primera orden es reducir o controlar a las personas que están fuera de control. Exactamente, para reducir la intensidad y la gravedad y tratar en lo más pronto volver a un estado de orden social. ¿Qué pasa si alguien fallece en estos enfrentamientos, sea del lado militar o sea también del lado de las personas que están manifestándose? Bueno, no tenemos bajo ningún concepto excepcionalidad al comportamiento militar. No obstante que haya tenido una orden, tendrán los procedimientos legales que seguirse. Es decir, se investiga cada caso. Se investiga y la acción de fiscalía será el procedimiento normal que se siga. Este acuerdo ministerial no obstruye a la justicia de ninguna manera. Se aplicará la ley. Lo único que haría entonces el Ministerio de Defensa es patrocinio. Es decir, el militar que estuvo en primer lugar debe estar en funciones, debe estar con su arma de dotación, debe estar en actos del servicio y debe cumplir una orden superior para el cumplimiento de lo que sea el uso de la fuerza. Esos son los diferentes parámetros que deben considerarse para que haya un patrocinio. Esto significa que no esté aislado o abandonado el militar en el cumplimiento de su misión. ¿Qué ocurriría? Que las Fuerzas Armadas no tengan el patrocinio para un militar. Regularmente hay. ¿Qué tan preparadas o cómo se está preparando las fuerzas militares para participar en este tipo de actos en base a esta regulación, pero para que sea y llegue a ser efectivo la disuasión? Porque se dice que esta escala de niveles se aplica si es que la disuasión no sirve, es decir, no es utilizar dos conceptos esenciales. En primer lugar, ¿qué se está haciendo para que se cumpla adecuadamente? Cruz Roja Internacional está trabajando con nosotros. Esto significa que acepta Cruz Roja que haya un uso progresivo, gradual, profesional. Es decir, el acuerdo ministerial, en cierta medida, no es de manera oficial de decir nos está respaldando, pero se está trabajando para que los militares sepan el cómo se debe utilizar y el comando que va a estar al mando pueda dar las órdenes en la forma correspondiente. Y cuando usted utiliza la palabra disuasión, es clave. La disuasión quiere decir evitar que se cometan actos de mayor preponderancia, gravedad y escalen a la situación. ¿Por qué? Porque la disuasión está regulándose en función de lo que puede pasar. Entonces estos 5 niveles es un efecto disuasivo para el comportamiento agresivo, agravado, social, en una manifestación. Estamos ejerciendo una disuasión. Si conocen, saben lo que va a pasar. Entonces esa advertencia, esa forma de regular a los agravados que están en el manejo violento y agresivo del amotinamiento tiene un efecto disuasivo. La Corte Constitucional tiene 5 días para analizar los alegatos que parte y parte presentaron ayer durante esa audiencia. ¿Qué expectativas tiene usted de este proceso? Muy positivas, porque la Corte Constitucional es muy reflexiva. Tiene un personal de jueces de gran experiencia y yo diría que en la Corte Constitucional lo que se busca es lo que siempre se ha logrado, que haya respaldo a la ley y que no haya acceso de la malicia con la que se presentan a impugnar este proceso profesional, internacional, respaldado por derechos humanos de la ONU, de tal manera que no se puede ir en contra de algo que se está haciendo en beneficio de la población, del patrimonio nacional, del bienestar de la ciudadanía.
del orden social. Y pueden agravar hasta el 4º nivel, pero no pueden pasar al 5º nivel. Ni la población, ni los militares. Nunca podemos estar de acuerdo en llegar al 5º nivel, pero existe. Y eso es disuasión. Muchísimas gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a estar pendientes de lo que sucede entonces en la Corte Constitucional. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Nos vemos el día de mañana con más entrevistas. Que tengan un buen día.